El hombre en busca de sentido es un libro escrito por Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazi. Frankl, en un principio quería publicar el libro en el anonimato impregnando solamente su código de prisionero en la portada, creyendo que no tendría éxito. Pero se equivocaba. De este libro donde relata su historia, se han vendido millones de copias por todo el mundo siendo traducido a 24 idiomas siendo de inspiración a muchas personas. Se trata de uno de los libros de psicología más leídos y referenciados. Es manual de lectura obligada por los especialistas en recursos humanos, y fuente también de existencialismo y vitalismo. En el fondo de este libro subyace el tema central del existencialismo. Vivir es sufrir. Sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento. Resulta reconfortante su lectura desde varias perspectivas, para conocer detalles de una historia pasada que no debemos repetir pero tampoco olvidar, para profundizar en una filosofía del hombre absolutamente optimista y vitalista, para conocer una rama de la psiquiatría. Por tanto, la lectura de este libro se recomienda a todo el mundo, al margen de edades y profesiones. Primera fase de El hombre en busca de sentido, internamiento en el campo. En esta primera fase, Viktor Frankl relata cómo fue el internamiento de las personas en el campo de concentración. 1.500 personas fueron transportadas en un tren durante varios días. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creían que los llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. Hasta que llegaron realmente a Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades, cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. Al abrir las puertas del vagón fueron recibidos relativamente bien por otros reclusos con trajes a rayas, cabezas rapadas y parecían bien alimentados. Lo que hacía que mantuvieran la esperanza de ser liberados en algún momento. Metieron a unas 1.500 personas en un barracón para un máximo de 200, a la espera de trasladarlos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponían de espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarse. En 4 días, el único alimento que ingirieron fue un trozo de pan de unos 150 gramos. Posteriormente se hizo una primera selección donde enviaban a unos prisioneros a la izquierda y otros a la derecha. El 90% de las personas fueron enviados a la izquierda, que más tarde se dieron cuenta que ese grupo iba directamente al crematorio. Después llegó el momento de la desinfección, donde les quitaron todas sus pertenencias. El autor perdió su manuscrito donde tenía muchas de las investigaciones de su vida. Les afeitaron todo el cuerpo y les dieron una pastilla de jabón. Después de eso lo único que mantuvieron fue su existencia desnuda. No tenían ningún enlace material con su vida anterior. Algunas de las primeras reacciones posteriores fueron un cierto humor, ya no tenían nada que perder y hasta bromeaban. Aunque la otra reacción que tuvieron fue de curiosidad del que sucedería posteriormente. Había una amenaza de muerte donde en cualquier momento alguno de los reclusos decidiría irse hacia la cerca eléctrica y lanzarse para suicidarse. Un colega de Frankl le dijo que mantuviera siempre una apariencia joven y fuerte porque los que no, eran candidatos perfectos para ser llevados a las cámaras de gas. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían para el todo su horror, al fin y al cabo, le ahorraban el acto de suicidarse. Segunda fase según Viktor Frankl. Conceptos básicos de logoterapia. En este resumen del libro El hombre en busca de sentido, en el segundo capítulo Viktor Frankl describe cómo los prisioneros pasan de un shock a una habituación, que se convierte en una especie de muerte emocional, y la apatía, que se podía tomar como autodefensa.
Ahí es donde aparecía la nostalgia extrema, al comparar los niveles tan deprimentes de calidad de vida que podían tener en ese momento. Ya los momentos en donde ciertos detalles se podían ver como aberraciones, ya se volvían parte del paisaje. En otras palabras, todos los esfuerzos se reducían a lograr sobrevivir. Ciertas necesidades normales que el ser humano necesita satisfacer se veían literalmente truncadas, como era la parte sexual, ya casi no tenía importancia. Los sentimientos ya habían desaparecido por la monotonía diaria. El sueño era de las cosas que se le tomaba gran importancia, pues este era el único que podía aislarlos de la cruda realidad. Los golpes y maltratos físicos se esperaban por el mínimo detalle o sin motivo alguno. Por ejemplo, el no simpatizarle a un capo, presos que gozaban de ciertos privilegios y hacían funciones de vigilar, significaba tener, además de una serie de insultos que venían ya incluidos, trabajo extra y golpes de más. Sin embargo, no todos eran despiadados, podían incluso tener cierta afinidad con los demás presos, como le sucedió a Viktor Frankl, y eso hacía que pudieran tener ciertas ventajas. Una de esas ventajas para Frankl fue el poder estar muy adelante en la fila para la hora de la comida, lo cual permitía poder tener los guisantes del fondo. Con esto último se puede decir que el hambre era un aspecto importante, pues todos sufrían de desnutrición. Lo interesante era observar cómo pese a ello hablaban sobre banquetes y comidas como las que podían tener antes, al menos, algo más que una sopa aguada y un pedazo pequeño de pan. Era entonces cuando los temas que trascienden a la realidad se les buscan dar importancia, y se intentaba por cualquier manera encontrar sentido a la vida. A pesar de las órdenes rutinarias y del desgano de todos, ellos se aferraron al amor. Viktor Frankl se concentró en el recuerdo de su esposa, aún sin saber de ella, si estuviera viva o muerta, su esencia permanecía con él. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Viktor Frankl también comenta sobre el buen humor, el cual es un arte, pues borra, aunque sea por un momento todo lo malo, y sobre todo, se convierte en un arma para la supervivencia. Aun si la causa de la risa o la gracia tuviera un origen algo inusual y a veces macabro. Con todo esto, se puede afirmar varias cosas: lo que antes era normal, ahora lo envidiaban de presos, personas que el mundo normal no desearía estar en esa posición. Ellos deseaban el más mínimo alivio, la cosa más insignificante que les diera un poco de placer. La soledad se volvió parte del anhelo de los prisioneros. Tan solo 5 minutos de soledad para pasar consigo mismo, era lo que este psicólogo deseaba, y fue a la par de un pozo del campo donde los obtuvo. En cuanto a los planes de fuga, Frankl menciona que por momentos lo pensaban, y los breves minutos que contemplaban la situación podía ser casi que agonizante. Él tuvo una vez la oportunidad de poder fugarse, sin embargo, algo en su interior se movió a que debía quedarse con los enfermos en el momento que muchos enfermaron de tifus. Quiso tomar autoridad sobre su destino, aun si éste fuese seguir permaneciendo ahí. Parte de las emociones que se podían dar, de las pocas, era la irritabilidad, causada por el hambre y el mal dormir, además de la falta de higiene y la falta de cafeína o nicotina. Esto sumado por la parte psicológica, se consideraban como un don nadie, como si casi no existiésemos. Esta misma irritabilidad se podía reflejar en los prisioneros de mayor rango, pero se le agregaba los delirios de grandeza, lo cual hacía que fueran peores. Frankl, cuando va cerrando esta fase, menciona y se refiere mucho a la libertad interior, la cual trasciende cualquier condición, porque es cada persona la que decide qué quiere ser, y mantiene su dignidad al seguir sintiendo como un ser humano. Y por supuesto la función que cumplimos todos, aun cuando el papel que toque desarrollar sea el del sufrimiento, su destino, un regalo. Esta experiencia,
Viktor Frankl la define, según otros autores, como una experiencia incierta, una existencia provisional, cuya duración se desconoce, lo cual trastornada la verdadera duración del tiempo. Un día podía ser eterno, pero la semana podía ser muy rápida. Así como la gran duda de si algún día saldrían de allí versus la desesperanza, como marchar hacia su propio funeral. Dicha desesperanza, en el campo psicológico, debía combatirse mediante alguna meta futura, algún objetivo al cual aspirar. Ya que, por su propia experiencia, asuntos mínimos se convirtieron triviales, y su mente no salía de ese círculo diario. Esto lo obligó a pensar en otras cosas, algo que quisiera alcanzar fuera del campo. Era de gran importancia mirar por encima de la situación actual, para que, el sentimiento que se convierte en sufrimiento, deje de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Y por supuesto se toma el tema o pregunta por el sentido de vida. Y se resumen en lo siguiente. Lo que importa es lo que la vida espere de nosotros. Asumir la responsabilidad y cumplir con las obligaciones de cada uno en particular. Se podría decir que él cumplió con su función en ciertas ocasiones, como lo fue el día que tuvo que dar un discurso de aliento, a pesar de que él hubiese pasado un mal día. Otro tema que se toca es la psicología de los guardias del campamento. Viktor Frankl menciona 3 puntos: en primer lugar, la precisión del término sadismo entre los guardas. Segundo, se utilizaba esta característica entre los guardas y capus para que ejecutaran labores de vigilancia estricta, y allí se podía observar su placer macabro. Tercero, su sensibilidad estaba por el piso, ya nada los conmovía. Cuarto, algunos guardias sí se podían excluir de las características anteriores, algunos, sí tenían compasión por los presos. Con esto último damos por terminado el resumen de este libro, esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte y darle like al video. Vive una vida sin limitaciones, gracias al conocimiento.